similares. Vamos, ya hemos hablado en la anterior clase. Esto va siendo más corto porque después de esto tenemos que ver otros trastornos de ansiedad. La clasificación ahora de los trastornos de ansiedad, que antes lo teníamos en uno solo, en el DSM-4-TR, que es los diagnósticos. Ahora en el DSM-5 lo tenemos dividido en 3 grupos. Entonces va a ser un poquito amoroso, pero de acá lo que me interesa son los trastornos de ansiedad que les ha dado el otro día, que era trastorno de pánico, agorafobia, fobia específica, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad, o sea, provocada, digamos, o desencadenada por sustancias y por enfermedades médicas. Eso. Y el trastorno mixto ansioso-depresivo, que es cortito, ¿no? Que no cumple los criterios ni de ansiedad ni de depresión, pero los síntomas están presentes. Eso hemos hecho en la anterior clase. Eso me interesa. Ahora vamos a hablar de trastorno obsesivo-compulsivo y sus trastornos relacionados, porque es la parte importante. ¿Por qué, digamos, el trastorno obsesivo-compulsivo ha salido de la clasificación de trastornos de ansiedad? Porque es una patología bastante frecuente, discapacitante, llegando a incapacitar al ser humano, porque realmente lo va a sacar de su medio, de donde vive, lo va a decir. Entonces nosotros vamos a ver, porque para eso tenemos que saber, digamos, qué son las obsesiones, qué son las compulsiones. Y acá nuestro concepto nos dice que el trastorno obsesivo-compulsivo, conocido como las siglas TOC, es un grupo, digamos, de trastornos conformado por diversos síntomas que tienen que ver con el pensamiento, con alteración del pensamiento. El año pasado hemos hablado de qué eran las obsesiones, ¿se acuerdan? Ideas, pensamientos repetitivos, ¿se acuerdan qué más? Que no tenían un fin lógico, que el paciente sabía, se daba cuenta que no eran real, pero que no podía controlarlos, estaba fuera de su voluntad, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces ahora eso ha ido, digamos, a que nosotros veamos un trastorno obsesivo-compulsivo, digamos. Estos pensamientos son intrusivos. ¿Qué quiere decir? Por más que tenga, por lógica, sepa el paciente que no es posible, porque tampoco es que se imagina como en el esquizofrénico, o sea, que vienen los extraterrestres, nada, sino con cosas básicas de la vida diaria, él, digamos, va haciendo este trastorno. Estos pensamientos intrusivos llegan a provocarle a esta persona niveles de ansiedad, y para controlar esa ansiedad, el paciente va a realizar ciertas actividades llamadas compulsiones. Estas actividades que va a realizar pueden ser conocidas como rituales o como, digamos, rezar, contar, etcétera, para que esa preocupación baje. ¿Está bien? Ninguno en la pared de allá, así que venga a este lado. ¿Estamos? ¿No ve? Ahí vamos a ver el trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, el trastorno obsesivo-compulsivo dice que puede haber la presencia de obsesiones o de compulsiones o ambas. Pero para que haya la una, tiene que estar la otra. Para que haya una compulsión, tiene que haber un pensamiento intrusivo. Entonces, ¿qué son las obsesiones? Está clarísimo y se repite igual que en el libro. Son pensamientos, impulsos, imágenes repetitivas, reiterativas, intrusivas, no deseadas, que le van a generar a esa persona niveles de ansiedad en grados diferentes. Esta persona a un principio va a tratar, digamos, de ignorar, de suprimir, de rechazar, digamos, estos pensamientos o de neutralizarlos, porque como les dije, él se da cuenta o ella de que no son, digamos, no reales, no son lógicos, pero, digamos, es más fuerte y él le lleva a seguir, digamos, con este pensamiento intrusivo, y esto le va generando que llega a cometer un acto, digamos, para controlar esa ansiedad. ¿Y qué son las compulsiones? Pues es la conducta que asume el paciente conscientemente, que
estandarizada, que es repetitiva o recurrente, como ser cuando tiene el pensamiento de la contaminación, ¿qué vendrá? Relación, lavado de manos. Cuando viene el pensamiento de infestación, que se ha infectado de algo. ¿Se acuerdan? Cuando, digamos, viene el pensamiento de que está inseguro de haber cerrado su puerta, la repetición de ir y volver y cerrar la puerta, ¿no? Entonces, van dándose así, como contar, verificar si ha hecho algo o evitar, digamos, las cosas. También puede haber, digamos, lo más frecuente es el lavado de manos, el de ordenar las cosas por tamaño, por colores o por texturas. Si alguien es demasiado, no digamos que tenga un trastorno, pero es demasiado ordenado, a ver, levante la mano, ¿quién es súper ordenado? ¿Cómo te gusta ordenar tu ropa? Yo la tengo por ropa de casa, por orden de color y dependiendo de qué tanto la uso. Lo mismo para salir. Ya, mi pregunta va ahora sí. ¿Esto lo haces en cualquier lado que estés o solo en tu casa? Solo en mi casa. Eso fue una persona, digamos, con tendencia obsesiva, pero que solo lo hace en su casa. Pero él, cuando vaya a cualquier lado, así vaya a la casa de ustedes a estudiar, va a tender a ordenar, si es un trastorno, va a tender a ordenar sus cuadernos, cómo va a estudiar todo, y para ustedes más, de la misma forma que él estudia. O sea, lo de él es normal ahorita, porque es su característica, como cada uno de nosotros tenemos. ¿Me entienden? ¿No? Pero cuando eso ya se expande fuera de su casa, eso ya es patológico. ¿Qué quiere decir? Que cuando entre él aquí me va a ordenar las sillas, todo para que todos estén de acuerdo a lo que él me quiere, ¿no ves? De acuerdo a lo que quiere. O sea, no ha llegado a eso, pero es bastante ordenado. Así como muchas veces otros tenemos otras cositas. Uno es más desconfiado, uno es más inseguro, uno es más introvertido, más reservado. Cada cosa de eso, cada detalle de esos son nuestros rasgos de personalidad. Y el año pasado se nos ha dicho que rasgos de personalidad es el equilibrio un poquito de todos los trastornos de personalidad, de los rasgos, ¿no ven? Un poquito de todo. ¿Sí o no? Hemos quedado en eso. Todos tenemos un poquito de todos. ¿Quién no es desconfiado? Todos. ¿Sí o no? Tenemos nuestro grado de desconfianza. Entonces, cuando priman esas cosas, ya se vuelve trastorno. Cuando sale de lo. Entonces, vamos. Entonces, comprobar las cosas, y muchas personas, hacen como actos mentales. No se dan cuenta los demás, pero empiezan a contar, a rezar o a repetir palabras en silencio para tranquilizarse. Se llaman compulsiones. ¿Entienden, Entonces, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Cuando ya sale, digamos, de este margen, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tanto las obsesiones como las compulsiones requieren de mucho tiempo. O sea, este trastorno va a ocupar más del tiempo de la persona diariamente. Va a necesitar más tiempo para ejecutar o para hacer sus actividades normales de la vida diaria. Y como no va a tener tanto tiempo, esto le va a causar un gran malestar, ya no solo, digamos, para él, le va a causar malestar en su casa, en el ambiente laboral, en la universidad, en todas partes donde él esté. Va a tratar, digamos, de hacer todo esto. ¿En qué consisten los síntomas obsesivo-compulsivos? Estos son síntomas que no se pueden atribuir a alguna enfermedad fisiológica o al consumo de una sustancia, etc., sino que son síntomas que se van a dar, digamos, por las características de esta persona. O sea, que no una enfermedad o una adicción a sustancias le va a provocar, digamos, todo. No estamos como ahí, ¿no? ¿De atrás? Tenemos que ver que dentro de este trastorno obsesivo-compulsivo
TROC no solo se va a explicar mejor si los síntomas tienen o se acompañan de otro trastorno mental. ¿Qué tipo de trastornos también vamos a tener? Se dice, porque ciertos rasgos antiguos que siguen prevaleciendo hasta ahora, nos dicen que algunos pacientes que tienen trastorno autista, conocido ahora, como trastorno generalizado del desarrollo, porque ya no se está, a los chicos pequeños, se dice que estos llegarían a hacer algún trastorno obsesivo-compulsivo dentro del grupo. También se dice que los pacientes que son acumuladores, especialmente los pacientes psicóticos, habrían empezado con un trastorno obsesivo-compulsivo, para llegar hasta la esquizofrenia. Entonces se dice que el trastorno obsesivo-compulsivo estaría ligado a muchas enfermedades, como ser al trastorno de movimientos estereotipados, que se puede dar, neurológicamente, se puede dar, o como respuesta a ciertos fármacos también. Los trastornos alimentarios, no se olviden, la anorexia es, uno de sus síntomas es un trastorno del pensamiento obsesivo con la delgadez. Con los trastornos relacionados con otras sustancias también se puede dar, en algunas partes. Se dice que también las personas que tienen trastornos parafílicos, aquellos que tienen, relaciones sexuales no dentro del parámetro de la normalidad, sino que con otros humanos, con otros seres vivos, estarían dentro de la. También el trastorno de acumulación, que es el que les decía que lleva a la esquizofrenia, ¿no ven? Es un trastorno obsesivo-compulsivo que ahora ha ingresado dentro de este grupo. La tricotilomanía, esa necesidad de arrancarse el pelo, las cejas o cualquier parte de los vellos, pero en exagerada cantidad, también está dentro del trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno de escoriación, que era el de infestación, también el de rascarse la piel y creer que hay bichitos que están dando por la piel, que vamos a explicar más tarde, tiene o está dentro de los trastornos, obsesivo-compulsivo. Y dice que el trastorno dismórfico corporal, que tendría que estar dentro de los otros trastornos de ansiedad, también es en parte, un trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno de ansiedad generalizada, que podría también ser parte de un trastorno. No se olviden, el TOC ha salido del trastorno de ansiedad, de los trastornos de ansiedad, pero dice que el trastorno de ansiedad generalizada, que son aquellas que tienen preocupaciones excesivas, serían parte del TOC también. Si se dan cuenta, entre ambos están viendo, cada uno los rasgos que tiene para que se presente la enfermedad. Les dije que en la fila del rincón de allá no, así que vengan a este lado. Se dice, dentro de lo que es la epidemiología, que el TOC se presenta a lo largo de la vida, en un 1 a 3% de la población en general. El trastorno obsesivo-compulsivo es el cuarto diagnóstico psiquiátrico más frecuente. No hay una diferencia entre hombre y mujer, porque hasta el momento se ha visto que más o menos la misma cantidad se enferma. Y la edad promedio inicia al terminar la adolescencia y el inicio de la edad adulta joven, entre 18 y 20 años. Y es verdad. Para la etiología tenemos igual factores biológicos, psicosociales, etc. ¿no? Y en los biológicos hemos dicho, que no se olviden que son por múltiples causas, pero tiene que ver, con la producción de los neurotransmisores que van a provocar una disregulación de la serotonina. También vamos a ver que en estudios de imagen hay un incremento, en la actividad, del cerebro. Especialmente, hay un aumento del flujo sanguíneo en el lóbulo frontal y que ahí veríamos algunos ganglios basales, un poquito infartados, especialmente el núcleo caudado, y obviamente esto tendría que darse, con los de todo. También hay factores genéticos.
la misma proporción que las otras enfermedades. En los psicosociales se dice que el TOC se estaría asociando a una preocupación obsesiva por ciertos detalles de perfeccionismo y otros rasgos similares de los rasgos de personalidad. Entonces, van viendo, digamos, una y otra que se va mezclando. Para nosotros hacer el diagnóstico debemos ver, digamos, si hay que especificar si el paciente tiene una buena introspección o aceptable o poca introspección. Es cuando la persona reconoce que estas creencias que tiene del TOC son, digamos, claramente o probablemente no ciertas, o que pueden ser ciertas, pero que él no puede controlarlas. Y si hay ausencia de introspección, digamos, con ideas delirantes, la persona está completamente convencida de que sus creencias son ciertas. Eso ya nos lleva hacia la esquizofrenia, ¿no es lo que les decía? Los acumuladores van a la esquizofrenia. También para hacer nuestro diagnóstico nos pide especificar si el paciente ha tenido una historia reciente o antigua de algún otro trastorno motor, especialmente el trastorno por tics. ¿Se acuerdan qué eran los tics? Movimientos musculares oscilatorios de... Ustedes ya saben, han hecho psicopatía. Los más frecuentes los músculos del ojo, ¿no ven? No voy a repetir. También, digamos, hay que tomar en cuenta que los síntomas de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo pueden a lo largo del tiempo cambiar o solaparse. Este tipo de pacientes se van a presentar siempre con pensamientos intrusivos que van a ir, digamos, a pensamientos psicóticos, a ideas delirantes, llegan a presentar ideas delirantes. Entonces el TOC se puede confundir y relacionar rápidamente con una esquizofrenia por la similitud de síntomas que tiene. También puede haber, digamos, la contaminación. La contaminación es el pensamiento obsesivo más frecuente, ¿no ve? Y este pensamiento de contaminación va a ir, digamos, seguido de un lavado, digamos, de manos o de donde sea que cree que está contaminado. Esto le va a generar una duda patológica, que sería el segundo patrón que nosotros tenemos que observar, digamos, en la obsesión. Es, digamos, que duda de todas las cosas que hace y su compulsión es, digamos, la comprobación. Después vienen los pensamientos intrusivos, que serían el tercer tipo de patrón de pensamientos obsesivos, que, digamos, se van a presentar como pensamientos obsesivos intrusivos, sin muchas veces llegar a una conclusión. Pero aquí lo malo es que dentro de estos pensamientos intrusivos están las ideas suicidas, que llegan o pueden ser obsesivas y van a llegar a la muerte. Entonces ya no podemos valorar si realmente ha sido una compulsión la muerte en este paciente. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Pero el suicidio es una idea, se toma en cuenta como una idea obsesiva también, recurrente en la persona. También tenemos los pensamientos de simetría, que sería el cuarto patrón, ¿no ve? La simetría, donde es la necesidad de simetría o precisión, donde los pacientes buscan, digamos, ordenar sus cosas, sí, pero literalmente ordenarlas bien, y esto les lleva horas y horas, hasta en las actividades más básicas, más rutinarias, más simples. Algo muy común es que vayamos al baño, digamos, ¿no ven? Ya sea para el 1 o para el 2, vamos al baño. Entonces, el paciente, si por casualidad, digamos que sea el 2, hace catarsis. El paciente se limpia, puede terminar todo el rollo de papel higiénico, llama si no está seguro y llama a su mamá y le dice: mamá, creo que me he manchado, estoy limpio, sea de la edad que sea. ¿Entienden? ¿No? A ese grado se llega con el TOC.
entendiendo? Entonces nosotros vamos a buscar, no se olviden, obsesiones y compulsiones, ¿no ven? ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Con diferentes afecciones orgánicas, donde síntomas del TOC aparecen, digamos, antes de los 30 años de edad. Y nos obliga a nosotros a evaluar diferentes trastornos neurológicos que pueden llevar a esta situación. También trastorno de Guillain-Barré que hemos llevado en trastornos de la mímica y de la motórica, dice que alrededor del 90% de estos pacientes tienen síntomas compulsivos. No se ha evaluado los obsesivos, pero ¿se acuerdan el del Tourette? Repite, ahí va, que dice que se puede ver. Y también hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades psiquiátricas, donde los síntomas psicóticos pueden conducirnos a pensamientos obsesivos y conductas de manera similar. Entonces, acá entra ya lo que es la acumulación en el paciente psicótico. ¿Cómo es la evolución y el pronóstico? Más de la mitad de los pacientes con TOC, los síntomas pueden aparecer de una forma súbita. Aproximadamente se inician en el 50-70% de los pacientes tras haber sufrido un acontecimiento estresante. En las mujeres, el boom, digamos, lo que destapa puede ser el embarazo o algún problema sexual o la muerte de algún familiar en la que no hemos podido, digamos, superarla. Y en un 20-30% de los pacientes los síntomas van a mejorar de manera significativa cuando reciben tratamiento y el 20-40% permanecen sin cambios, incluso se agravan. Y este 20-40%, que es una población grande, les van a acompañar, si alguien es psiquiatra, toda su vida. Una vez que tienes un paciente, obsesivo, y ves que no mejora y no mejora, entonces ese va a ser tu paciente de por vida. Tampoco te va a dejar, porque les cuesta entrar en confianza, entonces van a estar y ya va, digamos, el paciente. Entonces, como les decía, el suicidio es un riesgo para todos los pacientes con TOC. ¿No ven? ¿Qué hemos dicho? El suicidio es un pensamiento obsesivo. Lo que no sabemos ya valorar es si el suicidio ha sido la compulsión para controlarlo. El tratamiento. Dentro del tratamiento nosotros vamos a utilizar, digamos, de primera línea, no sé qué dice ahí, de primera línea en el trastorno obsesivo compulsivo está indicado la clomipramina. Iniciamos en dosis de 75 miligramos y aumentamos en las 2 o 3 semanas siguientes hasta llegar, digamos, puede ser hasta 300 miligramos. No he pasado de 150, pero aún es alto eso. El paciente que toma la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, normalmente tiene ciertos efectos secundarios que a nadie le va a gustar. Es aumento de peso y la constipación. Ya fuera de la hipotensión ortostática. Entonces, ¿qué? El paciente joven se aumenta de peso y se hace estreñido de por vida. Si no pasamos, digamos, el paciente no tolera esto, pasamos a los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y la fluoxetina es la que está mejor indicada acá, seguida por la fluoxamina y la paroxetina y la sertralina. Pero yo les digo, prefiero utilizar clomipramina y si no funciona eso, con la fluoxetina altas dosis. Entonces, es el tratamiento. Si no cede con la clomipramina, pasar a un ISC. Si fracasa esto, aumentar valproato, litio, carbamazepina, dependiendo de los síntomas del paciente. Si nuestro paciente se psicotiza mucho, hay muchos síntomas psicóticos, entonces vamos a tener nosotros que ir dando más, en vez de darle, perdón, es que necesito ver qué es. Allí. Perdón, es que mi hijo se ha ido hoy día a Vuelta a España para su residencia. Así que, por eso me había quitado porque estaba de aeropuerto así y todo. Y me ha olvidado sacar mi computadora, así que he vuelto hasta mi casa.
Entonces vamos viendo así, pero va a depender, digamos, de cómo nosotros vamos a ver. Cuando yo les pregunte cuál es el tratamiento de primera elección en el trastorno obsesivo compulsivo, clomipramina. No me pueden poner otra cosa. Clomipramina. ¿Entienden? ¿No? Entonces uno tiene que ver. Si no funciona con la clomipramina por X razón, porque que si el paciente mucho se cae, hay una hipotensión ortostática muy grave, etc. Entonces voy a pasar a una fluoxetina o una fluoxamina, etc. O una paroxetina o una sertralina. ¿No? Voy a pasar a eso. ¿Está bien? O de pronto veo, entonces lo voy a mandar directamente al psiquiatra, porque no hay que hacerle perder tiempo también al paciente en este tema. El tratamiento psicofarmacológico, hemos dicho ya desde trastornos de ansiedad, siempre debe ir acompañado de psicoterapia de apoyo. Ahí hemos hecho esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y les he dicho, ¿no? Antipsicóticos. Entonces, y psicoterapia de apoyo. Es muy importante desde un principio guiarlo al paciente a que haga terapia cognitivo-conductual. Es la única terapia dentro de todas las de psicología que le va a ayudar y nos va a ayudar a nosotros a redireccionarlo al paciente. Si no hace terapia cognitivo-conductual, por eso digo, el paciente va a ser de por vida de ustedes. A esto, si no cede al tratamiento, se puede hacer terapia electroconvulsiva cuando no mejora con el tratamiento. Y si no, pues en algunas oportunidades, cuando el TOC ya ha sido muy agresivo todo, han llegado a la psicocirugía con el TOC. Entonces tenemos que ir. La verdad es que está indicado, digamos, la estimulación cerebral profunda. ¿Será que mis pacientes ya son crónicos? No he visto ningún cambio, digamos, en este tipo de pacientes. Pero probablemente el paciente salga adelante, digamos, con la estimulación cerebral profunda cuando está iniciando. Y hemos dicho que el TOC inicia entre los 18 y 20 años, entonces tendríamos que agarrarnos en esa etapa para poder, digamos, sacar con este tipo de tratamientos. Tenemos el trastorno dismórfico corporal, que les dije, ¿no ven que estaba en otros trastornos de ansiedad? Ahora está dentro del trastorno obsesivo compulsivo. Y el trastorno dismórfico corporal es la preocupación por uno o más defectos o imperfecciones que son percibidas por el paciente en cuanto a su aspecto físico, y obviamente para él son demasiado notorios, en cambio para el resto de las personas no tiene ninguna importancia porque no se nota. ¿Ya? Entonces el paciente se mira al espejo, se acerca en exceso, viene y se rasca la piel o viene cosas que le van dando. Entonces esto se acompaña de ciertas compulsiones mentales. Y eso es lo que nos va a llevar, digamos, a que el paciente tenga, digamos, pensamientos repetitivos con unas respuestas de preocupación por su aspecto. Este trastorno dismórfico corporal tiende a iniciarse durante la adolescencia y la edad adulta temprana. Tanto en hombres como en mujeres no han visto una diferencia todavía considerable para decir que afecta más a mujeres como la ansiedad. La etiología es desconocida, pero se tienen estudios, digamos, que hay una etiología biológica, psicológica, psicodinámica, en la que nosotros podemos basar para decir por qué esa persona tiene este trastorno. Dentro de la biológica, vamos a ver que hay una sensibilidad a los agentes serotoninérgicos, tiene que ver con el neurotransmisor de la serotonina. Dentro de lo psicológico tiene que haber un conflicto inconsciente que estaría relacionada, digamos, con una parte de su cuerpo donde la distorsiona. Y en la psicodinámica tendría que ser como un mecanismo de defensa que estaría implicado, digamos, en que la persona o el paciente reprime sus emociones, digamos, o sea, tendría que haber un conflicto inconsciente que lleva a la distorsión y a la simbolización
en una parte de su cuerpo de la persona, ¿no ve? Y entonces esto va a proyectar la creencia de que las otras personas también se dan cuenta de esta deformidad, que se llama deformidad imaginaria, digamos, en esta persona. Y no se imaginan a cuántas cirugías y a cuántas cosas llegan estos pacientes para tratar de solucionar esa dismorfia que tienen. Por eso es muy importante dentro de esto, para hacer un diagnóstico, hacer pruebas analíticas y pruebas psicológicas. Hay que ver, digamos, que hay que hacer una valoración psicológica muy importante para ver, digamos, en la prueba de la figura humana cómo se dibuja. Ahí ya vamos a ir viendo, digamos. También tenemos que ver desde el punto de vista de la fisiopatología, donde dice que ninguna anomalía patológica conocida en realidad puede existir, digamos, que nos haga ver. Sabemos fisioanatómicamente que la mitad izquierda y derecha no son exactamente iguales, ¿no ven? Pero que tienen la misma funcionalidad, pero no somos iguales. Que no somos iguales, pero tampoco es que la diferencia sea para llevarte a una operación y hacer una cosa igualita. Para el diagnóstico de signos y síntomas, la primera queja del paciente es, digamos, su defecto físico. Las mujeres normalmente ven las arrugas a temprana edad y mis arrugas. Normalmente siempre tratamos de cuidarnos de las arrugas, ¿no? Por eso usamos cremitas, todo eso que se va a dar. Pero hay algunas personas, aún, digamos, siendo grandes ya, no quieren verse con las arrugas, entonces todo el tiempo están estirándolas y al final, digamos, ya queda otro tipo de accidente. La pérdida de pelo en algunas personas también es fisiológico, porque podemos perder 100 pelos por día, ¿no? Entonces, al lavarnos especialmente 100, tenemos tantos que rápidamente se van volviendo a salir, pero acá es de ellos. Después tenemos el tamaño de los pechos, digamos, que es lo más clásico, ¿no? La nariz, digamos, en los varones el pene, o sea, las manchas, la estatura, que un brazo es más largo que el otro, ¿me entienden? Todas esas pequeñas cositas van bien. En este trastorno el paciente reconoce la posibilidad de que puede estar exagerando, digamos, con la gravedad de su defecto, o de que realmente este no existe realmente, pero para él es un trastorno cierto, porque es una creencia fija la que tiene, y por eso no va a escatimar en hacerse cualquier examen también para poder solucionar. Hay mucha gente con estas preguntas. Entonces, para hacer un diagnóstico nosotros hay que especificar si tiene dismorfia muscular, si a la persona le preocupa la idea de que su estructura corporal es demasiado pequeña o poco musculosa. Este especificador se utiliza para que la persona, digamos, vea y compruebe si está preocupado por otras zonas corporales. Debemos especificar si hay introspección buena o no, o si hay ausencia de introspección. Cuando hay una buena introspección, el sujeto, la persona reconoce que las creencias de este trastorno dismórfico pueden estar exageradas. Cuando hay poca introspección, o digamos, la persona piensa que las creencias de este trastorno, digamos, son probablemente ciertas, y cuando hay ausencia de introspección, digamos, ya pasa, digamos, a las creencias delirantes, donde la persona cree o piensa o está completamente convencido de que él sufre de ese trastorno dismórfico, aunque los demás no. Esto se va a hacer un diagnóstico diferencial con todo lo que es alteraciones de la imagen corporal, que puede aparecer, digamos, en diferentes trastornos, especialmente en la esquizofrenia, en trastornos del estado de ánimo, ya sea depresión o trastorno bipolar, en trastornos orgánicos como la anorexia, la bulimia nerviosa, en otros trastornos del TOC, en trastornos de identidad de género, en los síndromes llamados de cultura, digamos, todo esto nos va a ver. Había una enfermedad del coro-coro, digamos, que era la preocupación de que el pene se reduzca y se retraiga dentro del abdomen. Es una preocupación todavía vigente en algunas culturas orientales, esto del coro-coro. ¿Cuál es la evolución?
Así como era la evolución del TOC, el trastorno dismórfico corporal es crónico. Es crónico porque va a tener consultas repetidas, va a ir a todos los médicos que pueda, especialmente a los cirujanos plásticos y dermatólogos para que les solucionen esa imperfección. El dismórfico puede presentarse con síntomas depresivos o no, pero cuando se presenta con síntomas depresivos es mucho más complicado el caso. Puede presentarse con síntomas de distorsión corporal, digamos, que es una creencia delirante bastante fuerte, que puede acompañarse de trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia. Si se acompaña de otro trastorno, es mucho más complicada la evolución y la evolución del paciente. Y en el tratamiento, pues vamos a hacer psicofarmacológico y psicoterapia de apoyo. En el farmacológico vamos a utilizar inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y dentro de estos nos funciona muy bien la fluoxetina si tiene problemas de la conducta alimentaria más. O la clomipramina, digamos, donde nos van a ayudar a que los síntomas se reduzcan en un gran porcentaje. Volvemos a los dos medicamentos, depende del paciente y la característica. Y en el psicológico, pues hay que hacer una psicoterapia útil, donde nos ayude, digamos, a descubrir el conflicto que está originando este problema. Y creo que aquí el psicoanálisis es muy importante para ver de dónde se ha originado este problema en el paciente. No tanto así como en el trastorno obsesivo compulsivo, no hemos hablado del psicoanálisis, hemos hablado de la terapia cognitiva conductual. Entonces, las terapias son diferentes para cada patología. Luego tenemos el trastorno de acumulación, que era un síntoma de la esquizofrenia crónica. Acá hay una dificultad persistente en la persona para deshacerse o renunciar de sus posesiones independientemente del valor que tengan. Con decir que estas personas son los famosos acumuladores que tienen desde periódicos, tazones, envases desechables, etc. Todo, no botan nada, porque en algún momento dicen ellos de que me puede servir. Este trastorno, esta dificultad es debida a una necesidad percibida de guardar las cosas y al malestar que se siente cuando uno se deshace de ellas. ¿No? La acumulación va a causar malestar clínicamente significativo y deterioro social y laboral y en otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. Porque prácticamente llenan tanto en su casa, y les digo un ejemplo, que no tienen dónde dormir y alquilan otra casa y así van llenando de cosas. Pero lo llenan hasta el techo. Alguna vez, hasta de broma decía que perdieron a sus hijos dentro de la basura. Y puede ser cierto, porque realmente acumulan hasta decir basta. Tenemos que especificar en el trastorno de acumulación si es con adquisición excesiva, o sea, si hay dificultad para deshacerse, digamos, de las posesiones, y si esta está acompañada de adquisiciones excesivas de cosas que no se necesitan. A veces, las mujeres compramos cosas para el uso de la casa y no sabemos dónde lo hemos guardado y volvemos a comprar y a comprar. ¿Sí o no? Es una realidad. Como que los chicos pueden comprar, qué sé yo, juegos para el play, etcétera, repetidos y todo, ¿no? Que no sabían que tenían y lo vuelven a comprar, digamos. Pero así van comprando. Entonces, es algo normal, digamos, que casi todas las mujeres tengan tendencia a acumular alguito, a comprar alguito más de lo debido. También algunos hombres, pero un poquito más las mujeres. También hay que especificar si esta patología o el paciente tiene introspección buena o aceptable, cuando el paciente reconoce que, digamos, las creencias y comportamientos relacionados con su acumulación no están bien,
o cuando hay poca introspección, cuando el paciente está convencido de que la mayor parte de lo que tiene le va a servir, o cuando no hay ausencia de introspección, cuando ya se acompaña de creencias delirantes y la persona está totalmente convencida de que las creencias y los comportamientos relacionados con la acumulación están dentro de la normalidad. Después tenemos la tricotilomanía, que es el trastorno de arrancarse el pelo. Es arrancarse el pelo, les va a causar malestar clínicamente significativo, generándole un deterioro social, laboral y en otras áreas de importancia del funcionamiento. El solo hecho de arrancarse el pelo no se va a explicar mejor por los síntomas de otro trastorno mental, que seríamos un intento de mejorar el defecto o la imperfección, o del trastorno dismórfico corporal. Entonces, la tricotilomanía es un hábito adquirido de arrancarse el pelo. Es un hábito, no se vayan a olvidar, hábito, ¿no? Y la tricotilomanía es más frecuente en, digamos, arrancarse el cabello, las cejas, las pestañas. Es el arrancarse, digamos, el propio pelo de forma recurrente en lugares que al principio puede ocultar. Es, digamos, el cabello arrancado muchas veces es ingerido, y esto el paciente o la paciente va a tener, digamos, unos niveles de tensión antes de arrancarse. Entonces va viendo, mete su mano y va arrancando uno, otro, y va arrancando así, y deja espacios grandes vacíos. No se produce en presencia de otras personas, lo hace solo cuando está sola en su casa, y obviamente tiene una sensación de malestar cuando no lo hace y de gratificación después de arrancarse el pelo. Hay chicas y chicos que han llegado, digamos, sin cejas, sin pestañas. En la mujer es más fácil y van a ver, digamos, que se hace una coleta y van tapando los sectores de acá. En cambio, en el hombre ya se va viendo, porque crece el pelo y va a quedar, digamos, un hueco de presencia. Entonces, pero lo hace. Gracias. Tenemos el trastorno de escoriación. El tratamiento viene siendo lo mismo. Vamos a usar inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y la clomipramina. ¿Por qué? Porque es importante que esos dos grupos de medicamentos actúan mejor en este tipo de trastornos obsesivo-compulsivos. El trastorno de escoriación, digamos, es rascarse la piel. Es rascarse la piel hasta dañar la piel de forma recurrente y producirse lesiones cutáneas. Esta lesión, este rascado de la piel, no se va a atribuir a otros efectos fisiológicos ni de enfermedades ni de sustancias. Tampoco se va a deber a la sarna, la famosa sarna o la sarcoptosis que en dermatología llevamos, ¿no ve? Pues por la sociedad que nos entra aquí ese bichito, no es ni debido a eso, ¿entiendes? El hecho de rascarse la piel no se explica mejor si tiene síntomas de otro trastorno mental, etcétera, que pueden ser delirios o alucinaciones, que se acompaña este trastorno de escoriación también a la esquizofrenia, sino que vamos a ver, digamos, que es el paciente que siente, digamos, ese tipo de escoriaciones o alergias en la piel, llegando a provocarse laceraciones en la piel hasta heridas más profundas. El trastorno de escoriación es un trastorno obsesivo donde la persona cree que ha sido infestada por bichos, por parásitos, y él o ella hace el rascado para sacar.
Y todavía, cuando ya es parte de una esquizofrenia, el paciente nos pregunta, ¿acaso no ve? Tengo piojos, tengo pulgas, mire cómo está, y empieza a rascarse. ¿Acaso usted no ve? Claro, pero que les dicen ahí, ¿no? Entonces, el paciente siente y ve. Por eso es que cuando ya se acompaña de síntomas psicóticos, ya vamos a decir que es una esquizofrenia. Una esquizofrenia crónica, digamos, de esas de mal pronóstico. También tenemos trastorno obsesivo-compulsivo, que está relacionada o inducida al consumo de sustancias o medicamentos. Y para esto nosotros vamos a ver, digamos, debemos tener pruebas que van a salir a partir de la historia clínica, de la exploración física o de los análisis de los laboratorios. Y esto nos va a ver si hay algunos, nos va a demostrar si hay alguna alteración, digamos, que no necesariamente se va a explicar por un trastorno obsesivo-compulsivo o un trastorno relacionado con el abuso de sustancias. Esto genera una alteración exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional y va a presentar síntomas del criterio A que pueden desarrollarse, digamos, durante o poco después de la intoxicación o de la abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. Se obsesiona el paciente. Y esta sustancia o medicamento está implicado para producir estos síntomas del criterio A, que son, digamos, después de una intoxicación con medicamentos o con sustancias. Y para esto nosotros debemos, pues, tener, digamos, ciertos rasgos, ciertos códigos, y tenemos que normalmente vamos a ver, digamos, que las anfetaminas, la cocaína, digamos, son lo que más nos van a provocar estos trastornos. ¿Ve? ¿Qué es lo que vamos a ver? Por eso es que se da siempre como después de la intoxicación y en la abstinencia de estos medicamentos o sustancias. Luego tenemos el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, que está relacionado con o debido a afecciones médicas, a enfermedades médicas. Somos conscientes de que muchas enfermedades médicas pueden producir síntomas obsesivos compulsivos, como arrancarse el pelo, rascarse la piel, etc. Tenemos muchos síntomas del tipo TOC que se pueden presentar en niños que tienen infección por estreptococo beta hemolítico del grupo a los que se hace referencia como trastorno neuropsiquiátrico autoinmunitario de la infancia asociado a este grupo. Lo que vamos a ver. Se cree que este trastorno se debe a un proceso autoinmunitario causante de la inflamación de los ganglios basales que alteraría el funcionamiento del eje tálamo-córtico estriatal. Entonces, ya va dándose, digamos, que se puede ver. También tenemos el TOC, que está relacionado a otras enfermedades médicas, que puede presentarse en cuadros clínicos con predominancia de síntomas característicos del trastorno obsesivo-compulsivo. Y para eso hay que pedir pruebas de que la alteración es consecuencia de este trastorno y que la alteración no se explica mejor. Entonces, acá en este trastorno debido a la enfermedad médica vamos a ver si se presenta con síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo, con preocupación por su aspecto, como la dismorfofobia, con síntomas de acumulación, con síntomas de arrancarse el pelo o con síntomas de rascarse la piel. Entonces, son trastornos ya mucho más específicos que vamos viendo, digamos, dentro de los trastornos obsesivos. Acá es un poco más difícil porque nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el delirium, y el delirium se presenta, ¿no ve? Es un proceso agudo, rápido, digamos, que tiene múltiples síntomas y que obviamente el delirium se puede presentar en infecciones fuertes y también se puede presentar en intoxicaciones o en abstinencia de sustancias. Entonces, tenemos que ir viendo cuál de los dos. También vamos a ver, digamos, que el TOC y el trastornos relacionados con sustancias se debe considerar el diagnóstico del TOC y de las sustancias por separado para ir viendo. Tenemos que ver si el TOC o el trastorno relacionado con sustancias es primario, y tenemos que ver también si el TOC se acompaña o no, digamos, de trastornos de ansiedad, y si el TOC es
tiene rasgos específicos sobre los trastornos relacionales. Entonces nosotros vamos a tratar de ver acá, de este grupo de alteraciones del estado de ánimo, nosotros lo que vamos a ver, digamos, es de que el TOC se puede presentar tanto por intoxicación y abstinencia, digamos, de sustancias, y también se puede presentar acompañando algunas enfermedades médicas, especialmente en los niños, el estreptococo beta-hemolítico. Debemos tomar en cuenta que dentro de los trastornos del TOC que a nosotros nos interesan más está el TOC mismo, el trastorno de la dismorfofobia, está, digamos, el de acumulación, el de escoriación, ¿y cuál más me falta? La tricotilomanía. Esos cinco vamos a ver, porque de lo otro ya que se hagan cargo, digamos, los demás, que aprendan a diferenciar y a diagnosticar también. También, o sea, esto ya es general. Hay otro TOC, digamos, y trastornos relacionados específicos, que esto se aplica, digamos, a que los síntomas pueden estar presentes en otras patologías, pero que no siempre van a estar, digamos, causándonos molestias a nosotros para poder verlo. También tenemos que aprender, digamos, que últimamente están haciendo mucho uso o están designando, digamos, muchas patologías con otros significados. Tenemos el trastorno del tipo dismórfico corporal con imperfección real. Nosotros no vamos a ver eso, tiene que ir ya a un dermatólogo y a un cirujano. El trastorno del tipo dismórfico corporal sin comportamientos repetitivos no viene ya a ser un diagnóstico psiquiátrico. El trastorno del comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo todavía, digamos, podemos ver acá, digamos, como una anorexia. Los celos obsesivos entraría dentro de otros TOC, dice, que sería la preocupación no delirante acerca de la infidelidad percibida por la pareja. El shomu-kyomu, miedo excesivo a tener una deformación corporal, shomu. El coro, es el episodio súbito de ansiedad intensa de que el pene, vulva o pezones se retraen en el cuerpo y posiblemente causan la muerte. El hikoshu kyofu o síndrome de referencia olfativa es miedo a tener un olor corporal desagradable. Son términos que han ido metiendo, que han ido introduciendo en este texto, que no va a ir con nosotros porque hasta que sea patológico como un trastorno, nosotros no lo vamos a presenciar, no lo vamos a tener acá. Y estos términos que ustedes están viendo son más japoneses, ¿no? ¿Será porque muchos japoneses estaban incluidos dentro de lo que es la revisión y la actualización del DSM-4TR? Puede ser, porque han metido muchas cosas. También tenemos el TOC y otros trastornos relacionados no especificados, que incluye, digamos, presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico, por ejemplo, en servicios de urgencias. No tenemos. Entonces, de acá, de este TOC, solo 5 estaría entrando dentro de nuestro, y nosotros que hemos llegado que eran 5 o 6 también. Dentro de los otros trastornos obsesivos está el trastorno por somatización, las somatizaciones, vamos a ver cortito la próxima semana. Está el trastorno, ayúdenme, ya me he olvidado, dolor crónico, el conversivo, el de simulación, que vamos a ver, digamos, en mi área voy a ver más frecuentemente, ustedes probablemente el de simulación lo van a ver en los hospitales, cuando la gente busca, digamos, atención, pero busca la atención del hospital para sentirse seguros, cuidados. Y vamos a ver eso en la próxima semana. ¿Sí? Ya tenemos nuestras fechas de exámenes, así que para todos nos hemos puesto de acuerdo para ver ahora. ¿Quiénes han ido hoy día al hospital? ¿Ya han ido al hospital, no ven? Sí, doctora. Ya. Para todos los demás, por favor, no vamos a tener más de 10 clases en hospital, así que no falten. No vamos a
no falta